Muy buenos días a todos los presentes. La Universidad de la SUAY, junto a la Cátedra Permanente y a su Escuela de Antropología, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Desantrópica, hacia una antropología de la vida, etnografía, memoria y correspondencias vitales. Evento en armonía con el principio del cuidado que anima a nuestra universidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 4, educación de calidad. En esta mañana saludamos y agradecemos la presencia de Genoveva Malo, vicerrectora académica de la Universidad de la SUAY, Rafaela Anzaloni, vicerrectora de investigaciones, el decano Carlos Guevara de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Gabriela El Juri, directora de la Cátedra y coordinadora de la Escuela de Antropología, y Alejandro Vázquez de Estrada, autor del libro. Hacemos extensivo este saludo a autoridades, profesores, personal administrativo y estudiantes de nuestra comunidad universitaria y a todos los que nos acompañan en este día. En tiempos de ruido, el murmullo del viento nos invita a detenernos para escuchar la memoria de las plantas, la sabiduría de las aves, la persistencia de las piedras y la potencia del alma. Desantrópica es una obra que reflexiona desde el giro ontológico de la antropología, los modos posibles para reconectar con lo sutil que nos habita y de ahí expandir nuestros modos de relación y significación con la potencia y la vida. Para dar inicio con este lanzamiento, cedemos la palabra a Rafaela Anzaloni, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de la SUAY, quien nos dará unas palabras de apertura. Buenos días, queridas autoridades de la universidad, Genoveva, señor decano, señores directores departamentales y de la carrera de arquitectura, querida Gaby, querida Camila y sobre todo querido Alejandro, y bienvenidos todos los presentes a este evento de lanzamiento del libro, de presentación del libro de Alejandro. Un libro tan interesante que me quisiera quedar a escuchar la presentación de Camila y la intervención de Alejandro, y desafortunadamente con nuestra vicerrectora Genoveva no vamos a podernos quedar, les pedimos disculpas, pero creo que es muy importante darles la bienvenida a este evento organizado por la Facultad, por la Escuela de Antropología y por la Cátedra Permanente de Antropología, por el hecho de que es un tema muy inquietante, ¿no? Esto de la conexión entre el ser humano y su entorno. Muy inquietante porque deja entrever muchos conflictos, sobre todo hoy en día, los conflictos que existen entre la ambición y la ambición, sobre todo la ambición y la lujuria humana y lo que existe a nuestro alrededor y se ve amenazado por nuestras acciones. Así que qué pena no estar en la presentación del libro, pero qué lindo, Alejandro, que estés aquí para poder empezar un camino y un recorrido nuevo del cual hablamos ayer y que vamos a seguir con mucha ilusión. La antropología y la biología va a ser nuestra meta siguiente. Así que nos comprometemos en eso. Bienvenidos, Alejandro, bienvenido siempre a nuestra universidad. Te esperamos muy pronto. Muchas gracias. Y bienvenidos a todos. Agradecemos las palabras de nuestra vicerrectora. A continuación, presentaremos a Camila Torres, quien hará la presentación de la obra. Camila Torres Orellana, docente de la Universidad de la SUAY, Cuenca, Ecuador, magíster en Antropología de la Universidad de Cuenca, magíster en Historia de América Latina, mención en Mundos Indígenas por la Universidad Pablo Olavide en España, candidata a doctora en el Programa de Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar,
Investiga problemáticas relacionadas con conflictos territoriales y extractivismo, territorios agrarios, derechos campesinos, mujeres y soberanía alimentaria. Actualmente es investigadora del proyecto Mujeres en Resistencia al Extractivismo, un marco transnacional para el análisis financiado por Formas de la Universidad de Lund, Suecia. Además es integrante de la Confederación Campesina Agroecológica del Ecuador y de la Red Agroecológica del Austro. Bienvenida. ¿Se me escucha bien atrás, sí? ¿O necesitamos mejor el micrófono ya? ¿Hay más verlo? ¿De aquí? Por favor. Ya, aquí está. Hola. Buenos días, estimadas autoridades, señor decano, la coordinadora de la carrera, queridas estudiantes, amigos, amigas que siempre nos acompañan en este lindo espacio de la Cátedra Permanente de Antropología. En primer lugar, quiero agradecer profundamente esta invitación de Alejandro a leer su libro. Ha sido un deleite, la verdad, muy interesante. Ha sido casi un regalo después de haber entregado mi tesis doctoral, poder sentarme con mucha tranquilidad a leer un libro. Ha sido un regalo para mí. Muchísimas gracias. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos, la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exigen actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Estas que he leído son palabras pronunciadas por Berta Cáceres en el 2015 cuando recibió el premio Goldman, una especie de premio Nobel a los defensores de la naturaleza. Inicio con esta cita porque quienes luchan por los derechos humanos y de la naturaleza, como lo hizo la líder indígena lenca Berta Cáceres, interpelan a la academia con respecto a su rol frente a las urgencias que requieren una reflexión profunda sobre el sostenimiento de la vida en medio de la crisis civilizatoria. Aún más cuando las injusticias ambientales crecen en un mundo en el que la naturaleza se mercantiliza para adaptarse a las políticas del capitalismo verde. El libro Desantrópica hace una antropología de la vida, etnografía, memoria y correspondencias vitales, escrita por Alejandro Vázquez. Escucha esas voces que claman por otras formas de construir conocimiento. Recoge historias con minúscula, en donde las vertientes, las montañas, las rocas, los pájaros, las hormigas señalan caminos de correspondencia que nos ayudarían a pensar en una antropología articuladora entre lo humano y no lo humano, nos dice Vázquez. El paso del andar antropocentrista ligado con el capitalismo de muerte relata una cantidad de crímenes perpetrados contra la vida más allá de la humanidad. Berta Cáceres es uno de esos casos. Ella murió por ser defensora, la asesinaron por ser defensora de los derechos del río y de sus espíritus. El autor señala esto textualmente y propone así un giro desantrópico precisamente a la antropología, una disciplina que centra su estudio en la cultura como una construcción exclusiva de los seres humanos.
Y lo hace porque él mismo lo explica, y quienes participamos del quehacer antropológico sabemos que es un área del conocimiento capaz de hacer autocrítica. La antropología ha caminado por algunos cambios de paradigma que ha transformado la disciplina. Se ha movido desde enfoques positivistas hacia la interpretación, la reflexibilidad, la ontología. A decir de Hewitt, la cultura, un concepto fundamental para la antropología, ha sido objeto de diversas críticas que generaron dudas y desestabilizaron el binario naturaleza-cultura. El giro ontológico dio paso a una nueva forma de comprender la relación entre humanos y naturaleza, entendiendo que diferentes grupos sociales no dividen el mundo en estas dos categorías, como diría la escuela. Vázquez se mueve cómodamente en este debate y toma posición a través de un diálogo con otras áreas del conocimiento. Conversa con la filosofía, la historia y la biología. La pureza disciplinar no permite la creatividad. Esta pluralidad de voces humanas y voces de la naturaleza que presenta el libro invita a pensar en la vida fuera del antropocentrismo. Con un planteamiento crítico, Alejandro Vázquez no se limita a la reflexión teórica. Propone audazmente cómo guardar coherencia con el método. ¿Es posible hacer etnografía desantrópica? Es una pregunta que a modo de un tejido entre los 4 capítulos de su libro lo va resolviendo. Alejandro realiza de forma rigurosa una revisión teórica sobre los postulados que caracterizaron las verdades del antropocentrismo y los pensamientos que desbordaron esos esquemas para comprender otras lógicas de relación entre los seres humanos y no humanos. Inspirado en la relación y comportamiento de las hormigas, el autor se aventura a denominar su incursión y revisión teórica sobre lo humano, la cultura y la naturaleza como hormigueros epistemológicos. En cada uno de ellos desarticula algunas de las certezas con las que la antropología y otras ciencias sociales han construido el antropocentrismo, hasta llevar a quien le lee hacia ese giro autoepistemológico en el que dialoga con proyectos de la antropología simétrica, antropologías de la vida, perspectivismos y todas aquellas antropologías que desde el feminismo, la teoría queer en Latinoamérica, la teoría crítica decolonial y el marxismo interseccional sitúan el debate de naturaleza y cultura más allá de los humanos. El recorrido de este libro no solamente expone un debate, en realidad Alejandro propone un proyecto. El autor recoge atributos de múltiples pensadoras y pensadores, pero además recoge las enseñanzas de otros seres de la naturaleza para definir a la antropología desantrópica como, abro comillas, una forma de resituar nuestro concepto de humanidad desde sus correspondencias y sus devenires en articulación y red con el resto de las especies y la experiencia de vida en nuestro planeta. De esta manera, en el primer hormiguero, Vázquez evidencia una cuestión fundamental. Aquello que es nombrado como humano no es neutro. El concepto de lo humano ha sido el lado de la cultura, de la razón, de la civilización y de la supremacía de la especie. En un diálogo con Rosy Braidotti, Filipe Escola, con Escobar, muestran el antropocentrismo como un aparato ideológico que además construyó otros binarios y desigualdades entre la propia especie. En este recorrido epistemológico, Vázquez, inspirado en el funcionamiento de los túneles de los hormigueros, realiza conexiones con otros autores. Así, en Deleuze y Guattari y en Donna Haraway, encuentra argumentos para desmontar los principios que sostienen diferencias con fines de dominación. En este caso, el control o la idea del control de una naturaleza salvaje. Desde este primer momento, Alejandro ya toma una posición que descentra a la propia disciplina antropológica y al ser humano como el eje de la historia. Al leer el segundo hormiguero, pensé que Alejandro le hace un guiño a esta ciudad y a la región austral, en donde las mineras actúan bajo la dominación de la lógica, de la dominación de la naturaleza. Las corporaciones mineras nos hablan de minería responsable, mientras construyen territorios de sacrificio, porque existen seres humanos y de la naturaleza cuyas vidas pueden ser inmoladas en nombre del progreso.
Me permito citar textualmente la reseña de un largometraje al que Alejandro acude en su libro para explicar situaciones similares en otros lugares del mundo. Un largometraje que se llama Donde sueñan las hormigas verdes. Retrata la colisión ontológica entre una minera australiana y una comunidad originaria al posicionar en un mismo territorio sistemas de creencias en oposición. Para la minería, el suelo es tierra, territorio, propiedad que puede ser usufructuado desde el espíritu del capital. Para los aborígenes es un lugar sagrado que le pertenece a las hormigas, las cuales, situadas en lo profundo de sus sueños, son quienes generan el equilibrio cósmico de toda la vida. Si las hormigas dejan de soñar, el mundo se termina. Vázquez provoca la necesidad de un desborde de las certezas disciplinarias. Lea a profundidad y con mucho detalle la obra de Descola y de Eduardo Viveiros de Castro. Encuentra en ellos un quiebre importante para replantear preguntas sobre la naturaleza de la ciencia social que por excelencia se ocupa de la cultura. Surgen nuevas inquietudes que desestructuran los cimientos que normalizaron el dominio sobre la naturaleza. ¿Es el ser humano el único productor y portador de cultura? En mi lectura conecto esta pregunta con una afirmación que hace el autor. Hoy en día, cuando sentimos un aire helado recorrer nuestra nuca, representado por el cambio climático y la crisis ecológica a escala planetaria, es interesante observar las implicaciones de las redefiniciones de las fronteras conceptuales, no solo de la naturaleza y la cultura, sino también de la humanidad. En el tercer hormiguero epistemológico, el autor empieza a profundizar de forma magistral los túneles de la experiencia para insistir en la posibilidad de hacer una antropología para la vida, no sin problematizar los postulados teóricos, metodológicos que la sustentarían. Y se pregunta cómo movilizarla mientras sostiene un diálogo interespecie. Las hormigas, ellas dan las pistas y abren caminos para soltar, a decir del autor, los nudos que sostuvieron el mito fundacional de la antropología. Así él acude a narraciones en las que las hormigas inspiran acciones políticas al grupo étnico de los Nano. Uno de los líderes explica: las hormigas son seres de los cuales debemos aprender. Ellas se organizan, trabajan y tienen una idea muy clara del bien común. Ellas no compiten entre sí, se apoyan mutuamente. Ellas no solo ven por ellas en el presente, todo el tiempo están trabajando para el beneficio de sus compañeras, están presentes y para las que vendrán. Son constantes, discretas, saben trabajar y defenderse. Son inseparables porque colaboran con la vida, con el suelo, con las plantas y las semillas. Entonces Vázquez propone 5 pilares o principios teóricos para sostener y movilizar su propuesta. Pero explica que lo importante es el trayecto y propone la indisciplina para la antropología. Dejarse contaminar en el proceso para salvarnos de las purezas epistemológicas y pensar en ampliar su campo. Descentrar al ser humano para visibilizar todas las experiencias de vida y pensar a la humanidad como parte de ella. A partir de esta exposición, el autor invita a ser parte del trayecto de una antropología desantrópica. Aborda un segundo capítulo a través de una narrativa casi literaria, algunos relatos a los que denomina etnografías del viento, y no es una metáfora. El viento es guía y las piedras acompañan un aprendizaje que el autor lo vive en primera persona cuando sube con los escaloneros la Peña de Bernal, un monolito que se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar en el estado de Querétaro. Fue ahí, esto lo dice textualmente, fue ahí que reflexioné sobre la soberbia antropocéntrica, esa que ha dejado de escuchar la vida en su conjunto, esa que ha callado a lo que va más allá de la experiencia humana, sentenciándolo al silencio y la esclavitud de un capelo epistemológico llamado naturaleza. De inmediato me di cuenta de que aquí, así como hay explotación, soberbia y usufructo, también hay colaboración y simbiosis. Colectivos de humanos como los escaloneros que hacen ensambles con la enorme piedra que la procuran con el andar de sus pasos y mantienen una relación estrecha con la sabiduría del viento. El autor
se permite la exposición de hermosos relatos etnográficos, dando respuesta a la posibilidad de una etnografía desantrópica que se expande más allá de lo humano. Se sitúa de manera vinculada a las plantas, los animales, los insectos, el agua, el suelo, el clima, los ecosistemas, el viento, los astros. Entiende que estas son expresiones de vida que interactúan y colaboran. ¿Cómo es posible entonces que los humanos pretendan superioridad y sobrevivir sin ellos? Como diría Silvia Rivera Cusicangi, necesitamos un diálogo con la naturaleza. Ella explica que unos rituales aymaras serios necesitan hablar con seriedad, con los ríos, con el lago, con las piedras, porque las piedras hablan. Alejandro, siguiendo los relatos amazónicos de Felipe Escola, es capaz de amplificar el sonido del viento para contar otras narraciones y de forma audaz muestra el agenciamiento de los seres de la naturaleza y de sus memorias. Cuenta historias de cerros y montañas con voluntad que se relacionan entre ellos. El cerro del Nadó y la peña de Bernal se enamoran y estas, como están lejos el uno del otro, se mandan mensajes de amor por medio del viento. Resulta fascinante saber que como estos cerros, en Ecuador, el Taita Imbabura se enamora de la Mama Cotacachi y el aparecimiento de la neblina expresa sus suspiros de amor. En un curso sobre el hombre y la montaña, el profesor Víctor Vimos nos explicaba que en los Andes numerosos mitos describen la relación hombre-montaña como un vínculo en el que ambos tienen agencia y voluntad. La interacción entre ellos ordena sus representaciones simbólicas, jerarquías y dinámicas con las que participan en el marco de una sociedad ampliada que incluye hombres, animales, plantas y lugares. En el capítulo 3, el bosque es el sujeto que se presenta para incomodar, esta vez a la historia. ¿Es posible expandir el concepto de memoria para reconocer otras experiencias? Alejandro argumenta que la memoria es una categoría de análisis vital para transgredir la historia con mayúscula. Propone la memoria desantrópica como una forma de posicionamiento que rompe el centralismo de lo humano para construir una pluralidad de relatos. Así, los árboles cuentan historias. Alejandro presenta apasionantes viñetas etnográficas y mitos, donde la memoria de los humanos funciona y actúa colectivamente con la memoria de los bosques. El autor finaliza con un capítulo titulado El cuervo, el agua y la peña, hacia una comprensión de las correspondencias vitales, y recuerda que el antropocentrismo se convirtió en un modo de relación normativo que estableció un modo de relación de dominio hacia la naturaleza. Vázquez hace una lectura impecable de la obra Correspondencias del antropólogo Timingo. La representación no alcanza. Es necesario establecer relaciones dialógicas. Se trata de escuchar a la naturaleza y comprender que nuestras vitalidades se interrelacionan, se corresponden. El filósofo Byung-Chul Han declara que frente al optimismo ciego, la esperanza es una fuerza política y colectiva que nos mueve a imaginar otras posibilidades. El texto de Alejandro en este sentido convoca la esperanza y a que seamos capaces de realizar ese necesario descentramiento antropocéntrico. Un giro desantrópico invita, como dice él, a zarandear ideas, teorías, categorías y conceptos, porque existe una urgencia por el cuidado de la vida en todas sus formas. Esto debería tener mucho eco en un país en donde fuimos capaces de consignar como ley que la naturaleza no es un objeto, sino sujeto de derechos. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. En este momento presentamos al autor Alejandro Vázquez Estrada, quien hará el lanzamiento oficial de su libro y posteriormente daremos paso a un conversatorio. Alejandro Vázquez Estrada, doctor de la multiculturalidad, intervención social y desigualdad por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
con más de 13 años de trayectoria, ganador del primer lugar en el premio Alejandrina en la categoría de las Ciencias Sociales en 2025. Ha publicado diversos trabajos en revistas, libros y medios electrónicos sobre temas vinculados con poblaciones indígenas, patrimonio, arquitectura, antropología, identidad, memoria, etnicidades urbanas, desigualdad y conflictos urbanos. Su último libro, Nuevos Ecosistemas Interpandemia 2024, explora los modos culturales en los que el cuerpo, la casa y las ciudades fueron transformadas por la pandemia del COVID-19. El libro fue editado por Tirant Blanche, la Universidad de París 8 y la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a la comunidad académica, a la comunidad estudiantil. Muchas gracias a la Cátedra Permanente de Antropología por esta invitación y siempre agradecido con Gabriela y Huey por abrir estos espacios de diálogo. Gracias también, Camille, por esta maravillosa reseña, estos comentarios, estas observaciones al interior de esta obra. Esta obra, vamos a decirlo, tiene hoy su primer lanzamiento internacional en México, el lugar de donde yo soy. Ya cuenta con una docena de presentaciones donde hemos podido dialogar con distintos colectivos que van desde la academia, la antropología, la filosofía, la geografía, la ecología, pero también con colectivos que hacen defensa por el territorio, con comunidades rurales que están muy interesadas sobre el tema de la naturaleza y sobre todo por los múltiples impactos que tienen distintos tipos de acciones y comportamientos en relación al entorno. En cada uno de esos diálogos, que además han estado inscritos a veces en librerías, otras en universidades, pero también en pequeños huertos, también en comunidades, también debajo de un árbol, hemos podido lograr escuchar una gran pluralidad de voces y desde ahí yo de verdad que siempre me congratulo, sobre todo por haber escrito una obra que para mí ha sido la antropología que yo quiero seguir viviendo. Para mí representa este libro una ruptura personal. Este año cumplo 25 años de haber sido egresado de estudiante de licenciatura en antropología y durante los primeros 15 años, vamos a decirlo así, fui un antropólogo muy tradicional, un antropólogo muy ligado hacia el método, muy ligado hacia los conceptos de la antropología, perfectamente utilizando la metodología de la etnografía como una forma de manifestación, descripción de las culturas. Y a partir de los últimos años, especialmente cuando pude acompañar a los escaloneros de la Peña de Bernal a subir el monolito en un ritual que hacen 4 veces al año, tuve una experiencia que trastocó no solamente toda mi antropología, sino toda mi vida. El estar trepado, sin cuerda, sin casco, sin ningún tipo de red, y de pronto sentir cómo me iba a caer. La única forma que tuve para sobrevivir fue cuando alguien me gritó: escucha el viento. Inmediatamente, en una acción de segundos, sentí como mi cuerpo se encaramó con la piedra. Y a partir de ahí, entendí por qué las personas que suben este monolito, que es una pared vertical, no llevan cuerda, porque tienen que dialogar con el viento, porque tienen que hablar con la piedra, porque tienen que entender que justo tanto viento como piedra tienen una agencia, son sujetos, no son paisaje, no es contexto, no es aquello que nosotros en nuestras etnografías tradicionales podríamos haber descrito como ecosistema. Eran sujetos. Y la primera pregunta, después de que llego al final de este recorrido, es ¿cómo escuchar al viento? ¿Cómo escuchar a lo que está más allá de lo humano?
Ustedes saben que la antropología justo además se construye hacia finales del siglo XIX de una tradición anglosajona y está situado obviamente desde el antropocentrismo a ultranza, un antropocentrismo que además ha tenido distintas implicaciones en términos de configuraciones sociales. Lo que es moderno, lo que es primitivo, lo que es salvaje, lo que es tradicional, lo que es urbano, lo que es naturaleza y lo que es cultura. Entonces desde ahí justo pensar en cómo escuchar al viento y cómo escuchar más allá de lo humano implicaba sacudir ontológicamente todas aquellas inercias conceptuales que nosotros tenemos para definir lo que es cultura y lo que es naturaleza. Si en este momento les pregunto a ustedes si ubican su propia naturaleza, es una pregunta muy compleja y si se fijan, nosotros somos un organismo. Estamos respirando, estamos latiendo, nuestro pecho se está hinchando, está entrando el viento en nuestros pulmones. Pero le llamamos cultura justo a este dominio de poder ser más allá que una planta, ser más allá que un charco de agua o ser más allá de un pequeño bicho. A partir de ahí, justo desde situándome en esto que se llama el giro ontológico, obviamente Desantrópica no proviene de un esfuerzo aislado. En la antropología, en los últimos 20 años, hemos estado revisando constantemente este tipo de conceptos y sobre todo las implicaciones que tiene seguir con el mismo problema, seguir con la misma pregunta, diría Donna Haraway. Y en ese sentido, Desantrópica también aparece como esta travesura. Pues para pensar más allá de lo humano, tendría que sacudir el concepto de lo humano. Y si alguien me dice, bueno, ¿y de dónde sale Desantrópica? Pues tratar de hacer este giro en términos ontológicos que en cuestiones, por ejemplo, filosóficas le llaman el poshumanismo, ¿no? En cuestiones más sociológicas, ecológicas, nuevos materialismos, ¿no? Y me parece que la antropología además tiene la posibilidad de aportar reflexiones conceptuales tan amplias a partir de procesos minúsculos, las pequeñas historias. Pero además las pequeñas historias donde los humanos no solamente son los únicos que las cuentan. Y entonces pensar en cómo las pequeñas historias eslabonan grandes procesos del porvenir y un trabajo de ensamble por la vida. Y para mí, obviamente, este libro representa esta discusión indispensable que hay que tener. Y es indispensable porque está escrita desde un panorama mexicano que puede representar y hace eco con distintos dilemas latinoamericanos y en el mundo. Y en el mundo porque al final de cuentas, ¿cuál es nuestra crisis? Que estamos viviendo, la famosa crisis civilizatoria, es a partir de esta maquinaria de muerte que es el extractivismo. Hay una genealogía conceptual que está revisando cómo se llama esta edad de la vida, ¿no? Algunos le llaman el antropoceno. Y otros dicen, oye, pero ¿por qué el antropoceno? Porque resulta ser que es muy generalizante y hay una gran diversidad de tipos, de modos de relación sobre lo humano y lo más que humano. Otros le llaman capitaloceno, porque dicen, bueno, sí de los humanos, pero específicamente de un tipo particular. Y es más, otros le dicen urbanoceno. Bueno, son este tipo de humanos con este tipo de prácticas en cierto tipo de espacios. Como se han dado cuenta, hay toda una gran tradición de reflexionar críticamente el momento en el que estamos, porque además es un momento de urgencia con la vida. Cuando hablamos en términos macro que estamos hoy en día frente a una crisis sobre el tema de los derechos humanos, me parece que estamos en una crisis en la definición de lo humano, por supuesto. Y sobre todo del humano siempre visto de manera articulada con lo más que humano. Hay algunos autores que le llaman lo no humano, ¿no? Imaginen, o sea, ya decir no humano pues también ya es una negación y que parece que cuando negamos disminuimos, ¿no?
pero pensar ya no solamente en el sentido de lo humano, diría esta Rosy Braidotti, nos da la posibilidad también de empezar a hacer una antropología que enlace la vida. Los humanos, los humanos, nunca hemos sido una especie aislada, nunca. Pero se van dando cuenta cómo olvidamos estos viejos relatos que nos conectan con la vida. Cómo fuimos olvidando la memoria de nuestros trabajos y de nuestros esfuerzos como comunidad. Cómo fuimos olvidando y cómo fuimos cambiando de perspectiva y situándonos desde la comodidad de un tipo de formalismo que nos lleva a extraer y matar la vida. Y eso me parece que es un principio interesante que puede tener eco en distintos contextos, porque justo el último capítulo, cuando hablamos de correspondencias vitales, hay un hermoso relato que hacen los escaloneros sobre un pequeño manantial, un manantial que se llama el Cuervo. Entonces, el personaje del cuervo es el que conecta las pequeñas historias, porque resulta ser que ese cuervo es el que origina ese manantial y que es la transmutación de un humano que se convierte en cuervo, pero no cualquier humano, sino era un chamán asesinado por los misioneros católicos que llegaron a ese lugar. ¿Y qué pasa? Él se desenvuelve en un cuervo y la sangre que corre se convierte en un manantial. Pero y esto, vámonos de una forma más profunda. Tiene coincidencia en términos que ustedes saben que el cuervo es un ave muy inteligente y además tiene una gran capacidad de memoria. Y obviamente para los ecólogos un cuervo es una especie, así la llaman, especie emblemática de salud del ecosistema. Entonces, que haya cuervos, que haya manantial, que haya relato y que se suba año con año a la cima, es un trabajo por la vida. Y es un trabajo que no es de los humanos solamente, es un trabajo de múltiples especies. Y ese me parece que es el potencial que nosotros hoy tenemos frente al debate de naturaleza y cultura. No se trata de invisibilizar al humano, sino más bien se trata de mostrar su simbiosis, sus devenires y sus experiencias del habitar. Justo estos entramados entonces se convierten como formas de resituar la narrativa etnográfica y ya no solamente llamar a la naturaleza contexto, llamar a la naturaleza paisaje o llamar a la naturaleza medio de producción, porque así le hemos llamado, ¿verdad? Sino más bien llamarlo como se entiende en esos pequeños relatos, sujetos. Porque de pronto cuando vemos otro tipo de epistemologías que están situadas en contextos rurales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, vemos que todavía esa memoria colectiva tiene la voluntad de hacer que existan esos relatos. La gran pregunta para nosotros es en qué momento los olvidamos, porque les puedo asegurar que cada uno de nosotros los escuchamos en algún momento. ¿En qué momento dejamos de creer nuestro parentesco con la tierra, con el agua, con el viento? ¿En qué momento dejamos de darnos cuenta que somos agua, igual que una planta, igual que cualquier insecto? Pasó algo, ¿verdad? Pasó algo que nos convenció en pensar y en creer en otra cosa. ¿Y qué pasó en la antropología? Pasó que debimos de construir una gran cantidad de conceptos objetivos y positivistas que redujeran a la naturaleza de un árbol a una tabla de aglomerado. Esta es nuestra naturaleza. Esta es la visión de naturaleza que tenemos. Entonces, este libro de Desantrópica, si se fijan, es una provocación para los antropólogos y las antropólogas en nuestro modo de pensar, teorizar, pero también de hacer el trabajo de campo y darnos cuenta que además de que somos antropólogos y antropólogas y personas de la academia, somos habitantes de un planeta. ¿Que podemos hacer cosas? Por supuesto que podemos hacer cosas.
La idea es ahora aprender a escuchar el viento. Los 4 capítulos que están en este libro, todos comienzan con la frase hacia. ¿Qué quiere decir? Que el giro desantrópico no es algo terminado, no es algo que ya esté concluido. Dice hacia la concepción de una memoria desantrópica, hacia la antropología desituada, hacia la etnografía más allá de lo humano. Y esta idea de hacia quiere decir que son formas en las cuales vamos construyendo y que tiene una visión de porvenir. Me parece que en lo particular siempre escuchar los comentarios acerca de la importancia de la vida adentro de la academia es indispensable, sobre todo porque provenimos, las personas que formamos antropólogos y nos hemos formado en antropología, de una disciplina que ha privilegiado a la cultura como la única forma de hacer distinción con lo que es racional y civilizado. Entonces, también es este momento, es un momento, me parece, clave para situarnos genealógicamente en otro instante dentro de nuestra tradición antropológica. Me parece que además esta potencialidad es vital cuando tenemos nuevas generaciones de estudiantes que lo piensan y sobre todo que pueden imaginar otras antropologías posibles. Desantrópica tiene el principio también de llamarse así, de una palabra que no existe, como un neologismo que se atreve, pero también como una posibilidad para pensar en cómo nombrar aquello que nosotros sentimos, pero que las palabras que conocemos no son suficientes para significar. Nuevamente me siento muy contento por la invitación. Muchas gracias, Camila, por los comentarios. Y no quisiera yo seguir dialogando con ustedes sin escucharles. Así es que muchísimas gracias a todos. Siempre tenemos en las charlas de la cátedra permanente un cambio de maestra de ceremonias, así que vamos a dar paso a las preguntas. Si alguien del público quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta, no sin antes agradecerles a Camila y a Alejandro por esta magnífica presentación. Alejandro nos desacomoda las ideas, nos provoca, nos interpela a los antropólogos, a los estudiantes. Habrá que decirles que por ahí pongan un ojo en algunas clases que hemos visto antes. Siempre están acostumbrados a pensar la antropología desde lo humano y desde la cultura. Sí, yo creo que esta es una provocación maravillosa en un mundo que necesita ser desantrópico y una academia que también necesita ser desantrópica. Agradecerle además a Camila porque Camila tiene todo un camino largo de vida, de convicción sobre estos temas que tal vez los estamos de alguna manera reflexionando desde la antropología, porque ella lo ha venido haciendo desde la vida, desde hace muchos años, ¿no? Que lo hace además en su tesis doctoral también. Entonces, agradecerles a los dos. Les dejo abierto el espacio para preguntas. Hola, buenos días, Alejandro. Hace unos días estaba en una reunión con antropólogos y filósofos a altas horas de la noche y con un poco de exceso de grados de alcohol en la sangre. Y en un momento yo escuché una discusión muy fuerte entre antropólogos y pensadores sobre la diferencia entre panorama y paisaje. Y yo decía, ¿cómo pueden estar discutiendo eso hasta ahora y la importancia? Y ahora escuchándote, claro, hay algo mucho más profundo de ese momento que tuve de salir de ese espacio. Hay un enfoque sobre la naturaleza en cuanto a una ornamentación o un sujeto. Me parece muy interesante y ahora te agradezco por comprender esa discusión que estaba yo presenciando. La gran diferencia entre la realidad y lo real dice que la realidad no es lo real. La realidad sería aquello que está simbolizado. Cuando te escucho eso que tú narras de ese espacio donde escucha el viento, digo, eso es algo real.
Siento que es como una experiencia en donde todo eso que simbolizabas de lo que era la naturaleza por un hecho se te rompe y necesitas construir otra conexión de significados para entender eso. Y me recuerdo mucho a caer en esa diferenciación entre lo real y la realidad. Yo soy profesor de Historia del Arte y siempre me gusta hablar de qué es entender al arte como una cosa que nos diferencia de los animales, y decía, del resto de animales. Y decía, cuando yo las primeras veces que preparaba, algunos autores decían que diferencia es la cultura entre humanos y el resto de animales. Pero después ves que los animales tienen también organización social, prestigio, poder, todo eso es cultura. Alguien hablaba de quizás la capacidad de imaginar, es lo que nos diferencia. Pero yo todavía estoy con dudas. Bajo tu criterio y según tus estudios, ¿hay algo que nos separa? ¿Qué es lo que nos separa? Porque a veces me pongo a pensar si los restos de animales también no son capaces de imaginar. Ya trae, ya. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y esa es una pregunta que siempre ha rondado acerca de qué nos hace humanos, ¿no? Esto que en otro momento se le llama la búsqueda del consensum gentum, qué es lo que nos hace humanos. La definición de cultura termina siendo muy cómoda, porque además propone que los humanos tienen procesos de significación a partir de la racionalidad. Sin embargo, la implicación que tiene esto es que genera una visión universalista de humanos, pero también con humanos de primera, de segunda, de tercera. Porque entonces ahora, durante una gran cantidad de décadas, comienza a buscarse lo que hace lo civilizado, a diferencia de lo que es primitivo o lo que es bárbaro. Entonces todo el tiempo estamos en una búsqueda permanente de qué nos hace distintos. Y si se fijan, parecería una pregunta más provocadora: ¿y qué nos hace similares? Siempre pensamos en qué nos hace distintos porque además asumimos que la búsqueda de la identidad sucede siempre en alteridad. ¿Por qué asumimos que la naturaleza fue nuestra alteridad y por qué asumimos que nosotros no somos naturaleza? Ese me parece que es un diálogo muy hermoso, especialmente porque tendrá que ver con por qué buscar la distinción y no más bien el parentesco. Tendríamos más de parentesco. Y justo esta idea de que la cultura es lo que tienen los humanos porque los humanos han teorizado lo que es cultura, que esa es una reflexión bien interesante que hace Franz Boas casi a inicios del siglo pasado, cuando habla de la mente primitiva. Y entonces Franz Boas tiene una idea muy interesante. Dice, las focas entre los Kuwakiut, entre las sociedades de nieve, tienen formas de entender el parentesco. Sistemas de parentesco, pues cómo no, ¿verdad? Porque hasta donde sabemos, pues una foca no crece de la nada, nace. Y además obtiene cultura a partir de un proceso de aprendizaje simbólico. Hay un filósofo muy interesante de finales del siglo XIX, Jacob von Uexküll, que habla acerca de los mundos circundantes. Todas las experiencias de vida generan procesos de crear mundo. ¿Qué es crear mundo? Caminar, volar, generar territorio, generar formas de relación social, modos de significación, pero nosotros no le podemos llamar cultura a eso porque parecería que nos está igualando. Pero imagínense la capacidad que tiene una ballena de navegación de poder recordar y al mismo tiempo de transmitir generación tras generación las distintas rutas cálidas de la profundidad del mar.
cuando nosotros necesitamos un GPS. Parecería que si nos juzgáramos frente a ese proceso de crear no solamente ubicación, sino es territorialidad, nosotros nos veíamos como muy desprotegidos. Pequeñas historias de insectos que tienen simbiosis con plantas y flores. No podríamos dejar de llamar ni de hablar de las abejas y su importancia, eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Que sin abejas no hay humanos. ¿Por qué? Pues porque hay un proceso en términos simbióticos, son intrínsecos, son necesarios para generar procesos de vida. El agua y su diálogo con el suelo, ¿qué generan? Procesos de vida. El árbol que nosotros vemos, pues además de generar un proceso ecológico, también es autopista, unidad habitacional, refugio, alacena, abrigo, coexistencia, articulación subterránea, mineral, rizoma, camino, articulación aérea, viento, polen, distribución. ¿Cuánta vida generamos los humanos más allá de generar humanos? Nosotros generamos humanos, ¿verdad? ¿Y qué más anidamos además de una cantidad de ácaros, bacterias y virus que también nos hablan de nuestra naturaleza que olvidamos, ¿eh? Ahora cuando viene la pandemia recordamos que somos naturaleza en términos de nuestro organismo. Y esta me parece que tendría que ser como esta invitación permanente a cómo vuelvo a concebirme ya no como parte de algo aislado al mundo natural, sino más bien emparentarme con eso natural. Y justo dejar el privilegio de lo humano como a estas otras formas que generaron un modo de relación funcionalista, extractivista y sobre todo gregario de entender a la naturaleza como insumo. Me parece que desde ahí, más que pensar lo que nos hace distintos, una maravillosa idea es cómo vemos nuestro parentesco, cómo nos volvemos a emparentar con una planta. Y no es un tema que estemos hablando en términos de que nos volvamos planta, sino más bien la necesidad de dialogar y de cuidar la vida mutua. Y justo estos relatos que tienen que ver con este giro desantrópico siempre están trabajando por la vida y por el cuidado mutuo. Ahora que estamos teorizando tanto sobre el tema de los cuidados, nos damos cuenta de que hay sociedades que los cuidados siempre han sido más allá del humano. Entonces, creo que desde ahí es esta gran posibilidad. Más que buscar distancias, busquemos emparentamientos. Muchas gracias, Alejandro. Yo estoy pensando, así como cuando hablaste de los inicios de la antropología, siglo XIX, final del XIX, estoy pensando en Taylor, ¿verdad? Porque si bien como Morgan tenemos toda esta categoría del ser humano, del salvaje al bárbaro, al civilizado, Taylor hace algo símil, pero desde el tema de la religiosidad, ¿no? Del animismo, al politeísmo, al monoteísmo. Pero en los dos casos, bueno, el siglo XIX, evolucionismo era la panacea en todos los ámbitos de la ciencia y todo, ¿no? La idea de progreso. Pero es una idea de progreso que si lo vemos desde una lectura actual, de un tipo de seres humanos, de los de primera clase, yo creería, porque los de segunda y tercera son los que empujan ese progreso normal, ¿no es cierto? Pero ¿por qué voy a Taylor? Porque en esta análisis que él hace del proceso civilizatorio a partir de la religiosidad, ubica el animismo y lo expresa diciendo que en el animismo los seres humanos somos la medida de todas las cosas. Y al decir eso dice que dentro de la información etnográfica que él posee,
plantas tienen lenguaje. Y si el hombre tiene pensamiento, las hormigas tienen pensamiento. O sea, si todo lo que el hombre posee también está fuera de él, pero lo ve como una cuestión inferior dentro del progreso, porque el progreso nos lleva al monoteísmo. Yo creo que si le damos la vuelta a Taylor como un reloj de arena, veríamos que ya no podemos hablar del progreso, sino de una palabra tan bonita que tú utilizaste, de porvenir. Cambiar el progreso por porvenir. Y creo que eso no es solamente un tema de cambio de palabras, ¿no? Sino de significaciones, de significados. Yo creo que si a Taylor le damos la vuelta, nos encantaría volverlo a leer. Yo creo que le daríamos la vuelta, lo sacudiríamos demasiado, le quitaríamos todo lo anglosajón, lo patriarcal, lo colonialista, pero con unas muy buenas sacudidas me parece que es interesante esta idea de el pensamiento animista, ¿no? O sea, imagínense que podamos, las categorías de Taylor, para quien no las conoce, del pensamiento evolucionista, es que todos los seres humanos en términos culturales pasamos por el salvajismo, la barbarie y la civilización. ¿Quiénes estaban en la civilización? Pues Occidente y sus ciudades, además situadas en ciudades. Y todo lo de abajo era entre más lejano, más exótico, pero también más primitivo, pero al mismo tiempo más cercano a la comprensión animista de la vida. Hoy en día, de pronto, como reflexionar, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a situarnos más en volver a creer o volver a resemantizar estos relatos? Y entonces ya no solamente preocuparme si hay mucha contaminación por los autos y que voy a llegar tarde porque hay mucho tráfico, sino más bien pensar en la salud de las aves. Ser cordial con las aves. Obviamente muchos van a decir, estás diciendo una cosa muy absurda. Imagínense sacar un poquito de semillas para darle a unas aves. ¿Qué es eso? Pensar en el otro como parte intrínseca a mi modo de construir existencia. Simple y sencillamente es eso. Y si eso lo potencializamos a otro tipo de paradigmas, pues justo la idea de colaboración es una idea muy hermosa porque tiene que ver cómo tradiciones, formas y existencias bien distintas tienen capacidad de colaborar. Ahora que hablábamos acerca de la imaginación y los sueños, hay un libro hermoso que se lo recomiendo, además de una persona que hizo trabajo de campo aquí en el Ecuador, Eduardo Kuhn. El libro se llama ¿Cómo piensan los bosques? Y tiene un capítulo muy particular, hermosísimo, sobre el tema de los perros y su forma de soñar. Imaginemos entonces, los perros sueñan, ¿cómo significan los perros sus sueños? Y entonces él, dentro de su trabajo de campo, aprendió a hacer otras preguntas, porque si no nada más veríamos que el perro está ahí. Hay una filósofa que me gusta muchísimo, que trabaja pensamiento animal, que se llama Vinciane Desprez. Tiene un librazo que se llama ¿Cómo le haríamos preguntas significativas a los animales si supiéramos preguntar? Porque no sabemos preguntar. Y dice, la primera idea que tenemos que hacer es sacudir nuestra forma de pensar. Seguramente si aquí hay alguien de filosofía, ¿cuál es el principio esencial de la filosofía? Pensar. Suena fácil, ¿verdad? Muy complicado. Porque entonces quiere decir que tengamos que deconstruir todas estas ideas, porque también aparecen como caminos cortos para dejar de pensar de forma profunda. Creo que y ya justo el pensamiento animista además va teniendo cada vez más un repunte, ¿no? Especialmente movimientos sociales de defensa de territorio están también regresando a esa pregunta: ¿qué quisiera el río
hacer con su cuerpo? ¿Qué quisiera la nube hacer con su agua? Con el agua de la nube, no el agua de los humanos. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Es una diferencia muy poderosa. ¿En términos de qué? En términos que nosotros somos parte de una vida y no somos el centro de ella. Por acá. Muchas gracias. Bueno, estaba pensando, creo que este giro ontológico del que se estaba hablando es tan importante, ¿no? En el sentido de romper con esta dicotomía entre el ser humano y la naturaleza, pero asimismo podemos hablar tantas cosas, pero me ponía a pensar cómo hacemos con nuestros hábitos alimentarios, ¿no? Creo que es un punto muy importante y quería preguntarte qué piensas tú al respecto, porque claro, por ejemplo, veí el otro día un documental en el que todos los bosques, hectáreas de tierra está siendo sembrada por pastizales para el consumo del ganado, ¿no? Asimismo, por otro lado, considerar que bastantes animales en otras sociedades tienen un rol muy simbólico de respeto, de poder, como un poco ya se mencionaba. Entonces, eso, preguntarte esto de nuestros alimentos, el día a día de nuestros hábitos y cómo iría en este sentido esto del respeto a la naturaleza. Sí, me parece que es una cuestión fundamental, porque al mismo tiempo que estamos llamando hacia nuestra forma de quitarnos naturaleza, todos nos alimentamos. La pregunta es ¿con qué nos alimentamos y desde qué pregunta política lo hacemos? Me parece que volver justo a esta idea de somos lo que comemos es una gran reflexión en términos de cómo hemos dejado de comer alimentos que en otro momento tenían la característica de la cercanía, ¿no? O sea, la gente, pequeños productores lo tenían, no tenían que estar tanto tiempo ni congelados ni en tanto plástico, y cómo también eso fue cambiando distintos oficios. Y justo como también eso fue erosionando una memoria del cuidado con la tierra. Para muchas sociedades todavía el tema de la agricultura, como la llamaríamos nosotros, o de la ganadería, como también la llamaríamos, tiene que ver con el cuidado mutuo. Cuidar una planta, un animal para ser alimentado, es darle una calidad de vida durante toda su vida. Sin embargo, ahora vámonos justo como a esta otra lógica que hace un momento llamábamos modernidad y progreso. Pues la comida del progreso y la modernidad, ¿cuál es? La comida rápida, congelada o con una gran cantidad de elementos de conservadores y químicos. Pero eso es moderno, eso parece ser que es algo que nos da prestigio. Imaginarnos cómo de pronto olvidamos nuestra memoria de tradición agrícola, de generar nuestros propios alimentos y de tener una ética del cuidado con lo que yo me voy a comer. Me parece que parte, por ejemplo, hay movimientos muy interesantes como Slow Food. Están hablando de la gastronomía decolonial, ¿no? De regresemos a las formas locales de gastronomía, porque justo las hipermercantilizadas, pues además, si se han dado cuenta, hoy cada vez son más caras, cada vez más de élite y cada vez hacia un tipo de economía. Es más, hoy en día dan mucho estatus. Pero justo fue todo este proceso de desplazar conocimientos para poder producir nuestros propios procesos de cuidado. Me parece que cuando hablamos mucho sobre esto, lo teorizamos en otros espacios como le llamamos gentrificación alimentaria. Cómo estamos aprendiendo a comer un tipo de gusto, un tipo de sabor, un tipo de platillo, un tipo de sazón, un tipo de presentación global. ¿A costa de qué? De la memoria local. Entonces, me parece que ahí hay un acto reflexivo fundamental entre la manera en la cual nosotros comemos. Muchas gracias por la pregunta.
Quizás hacemos varias preguntas juntas. Allá al Cleve está, al Cleve en acá. Quiero escuchar. Buen día, un saludo muy cordial al autor, a Cami y a la Escuela de Antropología aquí, en la persona de Gabriel Jure. Yo quería hacer tres comentarios breves. El primero tiene que ver con un poema de Darío Girondo, un poeta argentino. El poema se llama Espantapájaros y me voy a permitir leer solamente una estrofa de ese poema. Él habla de la transmigración, de la importancia de cuánto le gusta migrar a otros seres. Entonces, en una de sus estrofas dice: por eso a mí me gusta rumiar la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca. Sentir la gravitación y los ramajes con un cerebro de nuez o de castaña. Arrodillarme en pleno campo para cantarle con una voz de sapo a las estrellas. Y va así, transmigrando entre diferentes formas de vida a través de su poema. Y al final de su poema, él nos dice que gracias a esa transmigración se acordó de que es humano. Entonces yo lo relaciono con experiencias muy personales. Cuando, por ejemplo, he tenido esos encuentros humanos profundos con personas de otra cultura y me he visto en esas personas como un ser humano. Creo que eso es fundamental porque al final de cuentas los seres humanos somos vida dentro de la vida, en donde hay millones y millones de vidas. Lo otro, creo que eso es importante, lo otro es que si es que solamente entendemos el origen de la vida como la vida orgánica en el planeta y nos remontamos 4.500 millones de años atrás, o sea, todos y todas tenemos que reconocer que venimos de una materia. Entonces hay una memoria que, claro, no cabe dentro de la estrecha capacidad de los seres humanos para capturar el tiempo. Pero si es que nosotros hacemos ese ejercicio, pues vamos a ver claramente que todas estas formas de vida orgánica están profundamente relacionadas, somos parientes. Y esta forma de mirar la vida, más allá inclusive de la vida orgánica, evidentemente está en las tradiciones de muchos pueblos, culturas y espiritualidades. Y lo final es que creo que hablando de microorganismos, que también tocaste en alguna de tus intervenciones, creo que los microorganismos que por décadas han sido tan vilipendiados, tan estigmatizados, los microorganismos nos dan la oportunidad también para mirarnos a nosotros mismos como macroorganismos. Es decir, más de la mitad de todas las células que habitan nuestro cuerpo son bacterias, y todas esas bacterias están cumpliendo funciones esenciales para nuestra salud, para nuestra vida, para nuestra salud mental inclusive. Entonces, cuando nosotros vemos que todas esas células bacterianas están formando parte inclusive de nuestra propia capacidad de soñar, creo que también tenemos ahí algo muy profundo que aprender y vernos como macroorganismos. Mi estimada Alejandro, mi estimada Cami, muy buenas tardes.
Bueno, pues, y también muy buenas tardes con cada uno de los presentes en esta sala. Bueno, como estudiante de antropología me dejó un poco desacomodado. Al momento que leíamos a Clifford Geertz con descripción densa, hay que poner un guión y poner a Alejandro también, porque hay muchas cosas muy densas de entenderlas. Me gusta mucho la idea de cómo entendemos a la humanidad desde diferentes perspectivas, desde diferentes epistemologías, cómo hay este diálogo que circula con otras ramas. Me gusta cómo la filosofía, mediante su hermenéutica, trata de buscar preguntas para poder dar respuestas. Me encanta la psicología porque trata de entenderlas y trata de entenderlas de una forma. Y me encanta la antropología porque me ayuda a vivirlas e interpretarlas. Puedo decir que es importante traer a la mesa la palabra de parentesco, porque ahí es una palabra muy importante que es el avunculado. Y me permito vincularlo esta vez a la humanidad con esta dualidad que no es tan dual, pues, que sería la naturaleza, porque siempre está intrínsecamente ligado en cada uno de sus átomos, de sus células. Y me encanta entenderlo desde la forma que lo menciona Patricio Guerrero, no de una forma filosófica o literaria, sino desde la forma del corazón, de sentir la naturaleza desde el corazón. Me encanta cómo el pensamiento masónico, de la forma de una metafísica, y como Viveros de Castro lo interpreta desde un canibalismo, da a conocer cómo el ser humano se alimenta del otro de una forma metafóricamente, como el pensamiento masónico cuando va a cazar pide ese permiso al animal o a su totemismo para poder poseer a su carne y poder alimentarse, con la intencionalidad de poder cuidar a su territorio y que las cosas se sigan dando de forma natural. No me gusta pensar cómo la forma de extractivismo se interrumpe en esos espacios donde se rompe este pensamiento, donde se rompe esa forma de vida, esa forma de sentir a la naturaleza, e imponemos nuestro pensamiento evolutivo entre comillas y vemos a la naturaleza como una forma de materia prima, y aquí los extractivismos que todo el mundo los conocemos. Quisiera ya poder leer un poco el libro para entender muchas cosas más y enriquecer mi léxico, y pues un poco molesto porque no nos dieron el libro en esta ocasión, qué horror. Pero bueno, estamos muy emocionados de poder entrañarnos más en el pensamiento de Alejandro y poder pues crecer de una forma más humana y más académica para el día de mañana saber que somos antropólogos con un objetivo específico y que las humanidades no tienen ni se difiere por cosas que la evolución o el postmodernismo trata de dar a conocer. Cuando el cimarrón, en el transcurso de alejarse de las cadenas que los ataban y tejían mediante las trenzas en el cabello de las mujeres afros rumbo a cualquiera de los puntos donde ellos necesitaban reunirse para vivir su cultura como tal, ya había este vínculo con la naturaleza. Entender dónde el sol salía, cómo el sol se ocultaba, entender el viento hacia donde soplaba, entender por qué las aves volaban hacia un punto. Esa conexión que ya existía desde la ancestralidad nos sigue uniendo hoy en día, y quisiera que sea un punto más de reflexión, en mi caso de introspección, para seguir formando una buena humanidad y entender que la antropología siempre va a ser vital para muchas áreas y para poder llevar esas voces apagadas hacia los espacios que necesitan. Eso es lo que quería decir, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Muy buenas, un saludo, profe Cami, Alejandro. Me quedó como el pensamiento de lo que dijo Alejandro de que pensar en qué antropología voy a hacer con mi vida, y de mi parte como estudiante tengo algunas ideas desde que decidí entrar a la universidad.
porque para mí, desde donde vengo yo, el hablar con las piedras, hablar con el agua, hablar con el aire, es algo muy natural, no se tiene que estar en esta reflexión de cómo lo hago, por qué lo hago. Sí, lo podría explicar un poco, ¿no? Pero entonces, el de mi ver, ¿qué antropología voy a hacer yo? Porque tal vez en principio la antropología me estudiaba a mí, como a mis culturas, a mi pueblo, a mi trascendentalidad. Y ahora estoy yo, ¿no? Hablaba con algunos amigos que estábamos en el campo social y decía, oye, el contar la historia desde nuestra propia historia tiene un gran cambio, y digo, tiene un gran reto también. Y porque no se me hace nada difícil lo que dice Alejandro, y digo yo, es que siempre nos enseñaron a mirar y escuchar de maneras lógicas, de maneras en las que tú dices mirar y tú piensas en una imagen al instante. Sin embargo, yo aprendí que no solo se ve con los ojos, ¿no? Entonces ahí es cuando uno entra y empieza a analizar un árbol viejo, ¿no? A dónde queremos llegar, queremos ser fuertes y viejos algún rato. Y entrevés en el pie del árbol sale una semillita y un brote, ¿no? Está naciendo y somos entes de nacimiento en todo instante, ¿no? Mensajes que te dice la naturaleza, y es todo un libro universal que te va diciendo cosas, ¿no? Hacia qué lado quiere fluir el río es fluyente, entonces fluyamos como el río. Esas son lógicas que uno dice, no, ¿cómo le escucha al río? ¿Qué estará diciendo? Pero si uno va frecuentemente a ver al río y te das cuenta que un tiempo la circunferencia de cierto lugar está hacia un lado o está hacia el otro lado, ¿no? Esto tiene que ver mucho con cómo tú miras la naturaleza, porque todo cambia, ¿no? El árbol que un día estuvo aquí pequeñito, ahora ya está dando frutos, está dando flores, está inmenso, pero es que no nos damos el tiempo de poder conocer las naturalezas también, porque solo pensamos que ahí está el árbol y ahí está el árbol, pero el árbol en 5 o 6 años ahorita ya puede estar tapando mi propia casa, ¿no? Entonces, por ahí me quedó muy profundo eso, ¿no? de qué antropología estamos, porque yo entré más a la universidad, al sistema, a todo el tema de conocer la ciudad, justamente porque quería entender lo otro, ¿no? Cómo funciona el sistema, cuál es el sistema educativo que te dicen, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar? Sí, esa es mi lógica, ¿no? Yo por eso entré a estudiar, justamente para entender más allá de todos los conceptos, de que hay personas que ya estudian las culturas y te dijeron, no, esto funciona así, todo es funcional de esta manera, alguien lo dijo, y yo lo cito porque también sí funciona acá, ¿no? Alguien lo dijo y alguien lo dijo, entonces ese es el sistema académico que funciona. Ahora yo le cito a Alejandro porque de alguna manera él lo está diciendo, pero eso ya yo lo vivo todos los días. Entonces, nada, eso quería decir porque me dejó justamente en ese vaivén como persona más que nada, ¿no? Porque para mí no hay una duda de si será que hablan, no será que hablan, ¿qué estarán haciendo? Y claro, es algo muy mío, que tal vez sea un poco complejo, por eso nos guiamos por tema teórico, tema filosófico, tema histórico, tema un montón de campos que se pueden hablar, sin embargo para mí es real, y eso no. Bien. Antes de pasar a la pregunta, quisiera aclarar algo que dijo antes Clever, con lo que dice Martín, para plantear también una pregunta a Alejandro. Y a mí en lo personal me ha desacomodado mucho, igual cuando leía a Deprez, la autora que tú dices, en habitar como pájaro, y cuando pensamos todo eso, yo me preguntaba, bueno, lo seguimos siendo los humanos hablando en nombre de él. Y luego también me preguntaba esto de, bueno, ¿dónde quedan los límites de las disciplinas? Entendiendo además que las disciplinas, que los límites siempre son porosos, siempre son permeables, pero también hay algo que nos lleva a estudiar antropología y no etología o no biología, ¿no? Y Clever decía esto de lo humano, y le escucho a Martín, que nos está diciendo esto, que en definitiva nos está diciendo los teóricos de Occidente están teorizando algo que para nosotros no está en duda, que es vivencial, que está ahí, que no es necesario teorizar.
su perspectiva, su enfoque, pero también ha tenido sobre todo una pregunta, que es una pregunta por la diversidad y por la alteridad. Tal vez ese ejercicio de lo desantrópico es seguir pensando la alteridad y la diversidad, pero más allá de lo humano. Lo seguimos pensando desde lo humano, ¿no? De cómo nos relacionamos o cómo nos miramos. Cuando tú hablabas de esto de pensar más las similitudes que las diferencias, finalmente cómo puede ser el encontrar lo humano a partir de mirar esa diversidad que antes estábamos pensando solo en términos culturales, entre comillas, ¿no? Los diversos, los otros humanos, la alteridad frente a los otros humanos. Y quizás esta propuesta desantrópica sigue siendo pensar lo humano, pero en otras alteridades y en otras diversidades que nos trascienden a lo humano. No sé, dejo esa pregunta y... Muy bien, voy a tratar de hacer una contestación global. Creo que los comentarios, las preguntas se prestan para ello. Y me parece que esta reflexión para mí es algo lógico, es algo racional escuchar una piedra. Me parece que en algún momento sucedió que la memoria dentro de los espacios, ahora me voy a los espacios urbanos, perdió toda esta capacidad de aprender a leer. Esto que iba más allá de... Y entonces asumimos que hay que escribir con un lápiz, en un papel, en un ordenador, que además tenemos un alfabeto con determinadas letras. ¿Qué es el alfabeto? Es un corsé de significados. O sea, algo que delimita. Para una gran cantidad de poblaciones amerindias no existe una palabra para definir qué es cultura y qué es naturaleza. No existe. Así de sencillo. No existe. Pero para justo Occidente, civilización, racionamiento, se tuvo que generar porque creaba demasiados dilemas. Pero ya nos dimos cuenta también cuál es el alcance de esa dicotomía. Una ciencia positiva donde hay que citar a alguien, y si es anglosajón mejor, y si es hombre mejor, ¿no? O si ha publicado en una editorial académica global, que no me permite regalarles los libros a ustedes, ¿no? Pero justo eso me parece que es la idea de reflexionar que decía Gaby. Sí, desde lo humano, porque con mucha tristeza pues somos solo humanos, pero creo que la misión es hacer otras preguntas, porque ya nos dimos cuenta que el humano occidental, blanco, patriarcal, hegemónico, cisgénero, pues genera un tipo de preguntas, pero esos tienen implicaciones políticas porque la ciencia no es neutra, la ciencia es política. Y esta reflexión que tanto tú como Jordan hacen son reflexiones políticas. Y por eso hay que posicionarlas desde ahí, porque entonces justo la idea de pensar nuestra propia cultura es indispensable. Lo que sí tenemos de forma de libre acceso es un maravilloso libro que sacamos el año pasado que se llama Aprendizajes y enseñanzas de metodologías de jóvenes indígenas desde su propia comunidad, porque tiene que ver con cómo me sitúo. ¿Cómo me sitúo más allá de la academia que me dice que tengo que hacer esto? ¿Cómo me sitúo frente a mi comunidad, pero ahora como una persona que la investiga? ¿Cómo me sitúo además como un sujeto que construye relatos? Y eso es lo interesante, me parece que lo que estamos hablando es quién escribe la historia de quién. Pues ya nos dimos cuenta que la sociedad occidental escribió la historia, pero esa historia no fue neutra, tuvo muchas implicaciones que se llaman racismo, desigualdad. ¿Qué pasa si entonces escribimos otro tipo de historias? Con otro tipo de sujetos, con otro tipo de personajes y con otro tipo de narrativas. Me parece que por eso también a mí siempre me gusta sacudir y hacerles pasar un mal momento, porque es el punto en el cual nosotros hacemos antropología
¿seguimos reproduciendo el mismo problema o nos sacudimos la cabeza? Yo obviamente pues ya soy una persona que pues, tiene como deber académico y político pues sacudirme mis propias ideas. Y por eso justo inicié mi comentario diciendo, esta es la antropología que yo quiero hacer. No es una religión, no es ni un convencimiento, pero yo no quiero hacer otra antropología que no cuestione estas preguntas y que no se dé cuenta de las implicaciones que tiene generar estas fronteras de cultura y naturaleza, pero además de identidad y de alteridad, y de además silenciar a unos para dar cuenta de otros. Voy a tomarme unos segundos para hacer una pequeña lectura que tiene que ver mucho con esta última reflexión. Sobre una persona, Don Nicho, un colega Shui en la Sierra Gorda Queretana, y es un testimonio en relación con el tema de los árboles y la madera. No es fácil hacer madera, porque la madera es el cuerpo de un ser vivo, es parte de una persona que forma parte de una familia, es como un pedazo de carne que tiene alma. Para hacer madera se tiene que venir al bosque con respeto, en un momento de calma, en los momentos que nos permita la luna. Los árboles tienen savia, esta sube y baja con la luna. Uno tiene que atenerse a esos momentos, porque si no, el árbol se pone triste y la madera se seca y se troza. Aquí es la entrada para llegar a los árboles. Aquí se deben de cubrir las herramientas. Si no las cubres, pides permiso y pides perdón, los árboles se extrañan y puede suceder un accidente. Un día mi papá me contó que un leñador no hizo caso a esta costumbre y entró con su hacha. Llegó al árbol y en el momento en el que quería cortar, la herramienta se puso tan pesada que no se podía levantar. En otra ocasión, otro leñador que andaba deprisa no siguió los rituales para pedir permiso y cuando comenzó a trabajar, el hacha se rompió. Y cuando se te olvida, este error no es momentáneo. Este error dura por días y a veces para siempre. Porque la madera tiene memoria. Porque la madera no solo es madera, es árbol. Y porque el árbol no está solo, es bosque. Y es que por eso los árboles tienen memoria y hablan entre ellos. Es más, hablan con la madera. Hablan con el hacha que es madera y le ayudan a recordar al hacha de dónde viene. Y por eso el hacha no puede cortar porque tiene memoria. No se muere. A veces pensamos que cuando se hace la madera, esta se muere y se separa del árbol. No se muere ni se separa. La madera sigue viva, le da frío, le da calor como a nosotros. En la noche cruje y ronca de frío, o en el día se pone a sonreír con el calor. Cuando pone uno una madera en su casa, sigue siendo árbol. Le da casa y le da comida a las termitas. Ellas se lo regresan a la tierra. Cuando ya se la terminaron por dentro los bichitos, se hace fuego y ahora vuela en forma de humo y en forma de olor. Con el viento, entonces esa madera regresa al lugar donde nació con su familia. Pensar que hasta la frontera de vida y muerte que nosotros usualmente tenemos, pues es una frontera muy limitada, ¿verdad? Esto que hace enlaza, ¿no? Establece como estos posibles ensambles de comunicación y cómo desde la pequeña partícula que puede ser generada por una termita hasta un gran bosque tiene una forma de sentir. Y eso me parece que es bien particular de este tipo de pensamiento. Y regreso al primer comentario. Hay un par de libros que les quiero recomendar mucho, no son escritos por mí, sino por algunos colegas muy interesantes. Este tema de las bacterias y
del interior del cuerpo humano, hay un libro que se llama Fieras Interiores, de Andrés Cota Iriart, que él es un zoólogo, y justo hace esta reflexión acerca de cómo olvidamos a la vida por olvidar la escala. Pues un microscopio que nos permite ver esa vida, pero que no la veamos en la vida cotidiana no quiere decir que no exista. El problema de la escalaridad. A veces es tan pequeño que lo olvidamos, o a veces es tan grande que no lo vemos. Otro de los libros que es muy interesante también se llama, que además es de un pensador quizá conocido por ustedes, de Bruno Latour, Manifiesto Ecológico Político. Tiene que ver cómo no solamente se trata de teorizar, sino de hacernos la pregunta, ¿teorizar para qué? Estos dos libros pueden ser muy interesantes para seguir reflexionando, y justo esta idea de la provocación con Desantrópica es un camino por el cual no solamente es llegada, sino también es irlo construyendo. Lamentablemente también, y quiero disculparme con ustedes por no traer más libros, estos eran los únicos que podía yo meter en el equipaje. Para adquirir este libro lo pueden adquirir en ebook en esta editorial que se llama Tirant lo Blanc. Ustedes se meten a la página Tirant lo Blanc México y ahí viene el libro de Desantrópica, lo pueden adquirir en ebook. Hacen su compra digital y ahí lo pueden tener. En esta ocasión nosotros tenemos estos libros, pero hay de libre circulación al menos 8 artículos en revistas sobre el contenido de este libro, que todas ellas están en libre descarga. A todos los estudiantes y a las personas yo le haré llegar a Gaby los PDFs de esos artículos vinculados con memoria desantrópica, parentescos desantrópicos, giro desantrópico y futuros multiespecie. Entonces, con esto espero enmendar un poquito la falla y estamos trabajando con la editorial para que pueda sacar una segunda edición de libre descarga para todas las personas que así lo quieran. Así es que, muchas gracias. De mi parte, agradecerles una vez más a Alejandro, a Camila, creo que lo maravilloso de estos días, ya son varios días de Alejandro aquí, una nueva jornada con la UDA, y es esa posibilidad que tenemos de seguir ampliando los horizontes de la antropología y de provocar también nuevos diálogos que rompan esas fronteras disciplinares. Agradecerle a Alejandro, siempre bienvenido en Cuenca, y agradecerles a todos, amigos ya de la Cátedra Permanente de Antropología, acompañándonos, son siempre bienvenidos. Gracias a todos, gracias Alejandro, gracias Cami. Gracias. Una buena tarde. Gracias.